Así es que todos bienvenidos a la casa del Señor. ¿Estamos contentos? Amén. ¿Estamos bendecidos? Amén. Creo que algunos todavía, ¿verdad?, siguen pasando por esas situaciones de la gripa, alergia, algunos con fiebre, etcétera, pero gracias a Dios ya estamos mejor. Amén. Así es que en esta mañana vamos a la escritura, mis hermanos. Es una escritura bastante conocida. Quiero hablar acerca del Dios y su eterno amor. El Dios que nosotros tenemos, mis hermanos, tiene un amor eterno por nosotros. Vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y comenzamos en el verso más conocido, ¿verdad? Es uno de los versos clave, de los versos que son un fundamento, ¿verdad?, de nuestra fe, porque de tal manera amó Dios al mundo. Desde el verso 16 hasta el verso 21, Dios y su eterno amor. Ya estamos ahí. Juan capítulo 3, verso 16 al 21, y dice la bendita palabra del Señor, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre, en esta mañana te damos honra y te damos gloria. Gracias por el nuevo aliento, Señor, que nos das. Gracias por crear, Señor, ese aire, ese oxígeno que nuestros pulmones necesitan. Asimismo, Señor, rogamos porque tu palabra en este día, Señor, llene cualquier necesidad y toda necesidad dentro nuestro. Alimenta, Señor, nuestra alma que está necesitada y deseosa, Señor, de escuchar de ti. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Tomen asiento, amados. Ciertamente nosotros creemos que hay un Dios que ha creado absolutamente todo, y eso es una reafirmación o es una convicción que nosotros tenemos, que ha creado absolutamente todo y que en ninguna manera Él lo ha abandonado. Hermanos, cuando hablamos del amor, y específicamente del amor eterno de Dios, que nos los ha demostrado, y es un amor que no podemos entender, y para ello muchas veces nosotros queremos entenderlo en el concepto humano. Por ejemplo, nosotros amamos, ¿verdad? Amamos, pues, la esposa al esposo, el esposo a la esposa, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los cuñados, tíos, primos, etcétera, ¿verdad? Y cuando hablamos de los parientes, ahí es donde nosotros practicamos y desarrollamos ese amor. Ahí es donde sentimos, ¿verdad? Porque el amor no solamente es un sentimiento. El amor, dice la Escritura, que es algo que no se puede describir, pero es algo que se puede mostrar, ¿verdad? Y para poder entender el amor de Dios, y que no lo vamos a comprender, es porque lo vamos a entender en el sentido humano. ¿Verdad que hay momentos en nuestra vida en la que no podemos amar a todos como amamos a algunos? Tenemos esa dificultad, tenemos ese problema. Amamos a las personas. Si usted llega a cierto lugar y por primera vez conoce una persona que es bien amable con usted, ¿verdad? Bien amable, bien amigable, y se crea esa confianza, ¿verdad? Y entonces usted siente que se van a llevar bien, y que va a ser puede crecer ahí una amistad, así de repente, ¿verdad? Porque hay mucha solicitud de ambas partes y se van a llevar muy bien.
y nace ese sentimiento de amor. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con personas que desde el momento en el que se cruzan las miradas, y no se diga cuando se comienza una conversación y es una conversación así áspera, ¿verdad? Usted pregunta algo para abrir un comentario y recibe una respuesta como ofensiva o defensiva, etcétera, ¿verdad? Y como poniendo barreras, etcétera. Entonces, ¿cómo se siente usted? Y decimos, no nos vamos a llevar muy bien aquí. Cuando usted comienza en un nuevo trabajo y va conociendo a los compañeros, usted empieza a deducir desde el primer día con quiénes se va a llevar y con quién no. Empezamos a tener esas dificultades. Y entonces en nuestro desarrollo, ¿verdad? En día a día vamos viendo y vamos teniendo ciertas dificultades para poder entendernos, para poder llevarnos bien y para poder hacer nacer en nosotros ese sentimiento que sea igual o mejor que con aquellas personas que son bien accesibles y bien amables con nosotros. Y desde ahí empezamos a tener problemas, ¿no es cierto? Que tenemos dificultades para amar a los que no nos tratan tan bien, ¿cierto? Y eso lo vivimos en el trabajo, aún hasta en las mismas familias. Por eso se da ahí que, no, mi cuñado, mi cuñada o mi suegra, ¿verdad? Y hay esas dificultades para podernos llevar bien, para poder amar con esa facilidad, porque estamos desde el comienzo poniendo una barrera, no estamos poniendo de nuestra parte. Entonces digo todas estas cosas, mis hermanos, porque Dios nos amó tanto a pesar de nuestra maldad, a pesar de cómo nosotros éramos, y dice la Escritura que nosotros estábamos condenados, y sin Dios, el hombre, sin Jesucristo, está condenado. Es lo que la Escritura declara. Y estamos hablando del amor eterno de Dios, ese amor que no cambia. Y dice en Jeremías, dice, con amor eterno te he amado. Esa es una declaración de Dios para nosotros. No importa cómo hayamos sido, cómo seamos, Dios nos sigue amando a la humanidad, a pesar de todo lo que escuchamos, aún aquellos que han actuado de una manera incorrecta, injusta, aquellos que han quitado la vida, aquellos que todavía se siguen revolcando en su pecado. Dios sigue todavía teniendo misericordia para ellos. Dice el libro de Eclesiastés que mientras hay vida hay esperanza, y es que Dios está dando oportunidad a todos que se arrepientan. Y a veces escuchamos historias de personas que dicen, esta era buena persona, mira, y se murió. Sin embargo, ¿verdad? Que iba manejando todo ebrio, borracho, y ya en muchas ocasiones había incurrido en eso, le habían dado tickets, etcétera, ¿verdad? Y ahora se da cuenta, de acuerdo al historial que tiene, ahora estando en ese estado, acaba con la vida de inocentes, de personas, ¿verdad? Que sin deberla ni temerla, de personas que no se metían con nadie, que pueden ser hasta justas, ¿verdad? Y todos ellos murieron menos No entendemos. Y decimos que la hierba mala nunca muere, ¿verdad? Hay un refrán o un dicho conocido por ahí, que hierba mala nunca muere. Pero es Dios todavía teniendo misericordia y dándole oportunidad al hombre de que pueda conocerle. Y entonces es algo que nosotros no vamos a poder entender, mis hermanos. No vamos a poder entender. Entonces Dios creó absolutamente todo y no lo ha abandonado, no nos ha abandonado. Él sigue todavía sosteniendo absolutamente todo con el poder de su palabra. Ahora, ¿es posible que el ser humano pueda encontrar a Dios? Aquellos que están buscando a Dios con todo su corazón, por supuesto que le van a encontrar, porque la Escritura dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran, dice que es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Señor busca que le adoren. Entonces es posible que hayan muchas personas buscando a Dios, quizás en otros países, en otras religiones, en otras organizaciones religiosas. Hay gente con todo su corazón buscando a Dios y por supuesto que le van a encontrar. Pueden estar equivocados quizás, pero están buscando a Dios, y cuando buscan a Dios, yo conocí la historia o el testimonio de una señora que bueno, ella, porque vive en una región donde son puros mormones, dice, aunque no estoy de acuerdo con todo lo que ellos hacen y cómo lo practican, dice, yo leo la Escritura y me doy cuenta, dice que yo me considero mormona, dice, pero yo no actúo como actúan ellos, sino yo, lo que la Escritura me dice, eso es lo que yo hago.
Entonces nos damos cuenta de que hay gente que siguiendo, ¿verdad?, esta guía, aún estando en otros lugares, han encontrado al Señor. Hemos escuchado testimonios de musulmanes que aún practicando su fe, leyendo, ¿verdad?, la escritura o su propio Corán, dice que es como han encontrado al Señor. Y de esos hay varios testimonios. ¿Por qué? Porque han buscado a Dios con todo su corazón. Y ese es el amor eterno que nosotros no podemos entender de Dios. Que el ser humano, a pesar de toda su maldad, Dios sigue amando al ser humano. Dios sigue amando al mundo. Dios nos sigue amando a pesar de nuestras infidelidades, mis hermanos, porque todavía seguimos siendo infieles. Dice la Escritura que en Isaías 59 dice que aún nuestras obras, las más justas que nosotros hagamos, siguen siendo como trapo de inmundicia delante de Dios. Así es que por nuestras obras, por nuestra justicia, nosotros no complacemos a Dios. Todavía no estamos en ese nivel para placer a Dios por lo que nosotros hacemos, sino que todavía nos falta muchísimo. Y es por la obra que Jesucristo hizo en la cruz que nosotros podemos presentarnos ante el Padre de una manera justa, justificados y santificados, porque este es un proceso, ¿verdad?, que se comienza cuando recibimos a Cristo. Entonces, los cristianos afirmamos con toda convicción que sí es posible el encuentro entre los seres humanos y Dios, porque Él mismo ha venido a nuestro encuentro. Y esta es la demostración más grande. ¿Cómo le demuestra? Piensen en una persona que le ama. Vamos a pensar, ¿su patrón le ama? ¿Sus padres le aman? ¿Sus hijos le aman? ¿Su esposo o su esposa le ama? ¿De qué manera le demuestra su amor? Muchas veces no lo decimos con palabras, ¿verdad? Yo no le digo a mi esposa tan seguido te amo. Bueno, de repente ella me dice, vida. Yo espero que me vaya a decir algo diferente, ¿verdad? Y me dice, te amo. Y digo, yo también te amo. Y entonces ella es la que da la iniciativa, y de repente pues yo he aprendido de ella, ¿verdad? De repente le digo, hermana Liliana, yo la amo, ¿verdad? Pero aun cuando no lo dijéramos, hermanos, ¿de qué manera nosotros demostramos que amamos? Lo demostramos por la acción, lo que hacemos. Y quizás yo nunca le había dicho tan seguido a mi esposa que la amo, pero el hecho de levantarme a las 4 de la mañana para ir a sacar una jornada, ¿verdad?, para que haya alimento en la casa, para que no le falte a la hermana, ¿verdad?, y a los hijos, es una demostración de amor. ¿Verdad? El hecho de que se descompuso el aire, ¿verdad?, y no pasa la noche y usted hace lo que tenga que hacer para que su familia esté, es una demostración de amor, de comodidad para ellos. Entonces todo lo que hacemos hay forma de demostrarlo. Y cómo Dios nos demostró que nos ama, ¿verdad? Y mientras están pasando necesidades en la casa, ¿verdad?, se descompuso el aire. Qué bueno, para que sufra, porque también se lo merece. No pensamos en eso. No pensamos en que la comida tenía más sal y que ahora me voy a desquitar. No, ¿verdad? No estamos buscando la manera de, ¿sabe? Y Dios, en su grande amor, a pesar de nuestra maldad, a quien está viendo es la obra de Jesucristo, su Hijo. Y Él dijo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. El que llena absolutamente y cubre toda la maldad que nosotros hemos hecho. Entonces, los que tenemos más de 2 o 3 hijos, ¿verdad?, nos damos cuenta que aunque nuestros hijos tengan un mal comportamiento, siempre queremos ser, ¿cómo se dice?, justos. Le damos techo, le damos comida, le damos vestido, ¿verdad? A pesar de que uno, si se lo merece o no se lo merece, son nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad. Dios, hermanos, como Padre, es el Padre perfecto, y en su amor nos ha mostrado que a pesar de que como nosotros somos, si nosotros por méritos
o porque buscáramos la manera de merecernos, yo creo que, ¿verdad? Y que cada día el Señor nos diera una ración de oxígeno. Yo creo que ya estuviéramos como los pescaditos, ¿verdad? Fuera del agua. Si fuera así. A través de Jesucristo, Dios ha abierto el camino para que nosotros podamos encontrarlo y tengamos una buena relación con Él. Una relación, mis hermanos, que nos da sentido para vivir esta vida y para vivir la eternidad. Ciertamente lo que vivimos aquí hemos entendido que solamente es un periodo de tiempo. Para algunos puede ser corto, para otros se puede prolongar, pero esa es la promesa de que tendremos vida eterna. Y esa eternidad, mis hermanos, comienza desde el momento en el que tú creíste. Ahora Dios te está proveyendo, ¿verdad? Que tú puedas tener esa satisfacción mientras estás aquí, esa esperanza viva. Y en eso es en lo que confiamos, de que vamos a tener una eternidad con Él. Y este es precisamente el punto que presenta, ¿verdad?, de este pasaje que acabamos de leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué manera nosotros hemos amado aún aquellos que no nos aman, aquellos que no nos demuestran o que nos demuestran lo contrario? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a ejercitar ese mandamiento que el Señor nos ha dado, que nos amemos los unos a los otros. Entonces, surgen varias preguntas. ¿Qué necesita hacer el ser humano para obtener la vida eterna? ¿Qué necesita? La Escritura es clara y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos a Jesucristo, no podemos desecharlo. Necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasará con el ser humano si no acepta lo que Dios le ofrece a través de Jesucristo? Y esto es una realidad, mis hermanos. Hay quienes no quieren nada con el Señor. Hay quienes pasan por dificultades. Hay quienes creen que aquí es esto que vivimos acá, y una vez que se muere la persona, ya ahí se acabó todo. Que no hay eternidad, que no hay vida después. Y qué triste, viven engañados. Y hay quienes dicen, hace días recuerdo que un compañero dice, estaba yo ayudando, dice, a una anciana, dijo, ahí donde nosotros teníamos todo el equipo, le estaba ayudando a pasar porque teníamos, pues en la calle a veces obstruimos un poco, y esta señora pues venía, ¿verdad?, con paso lento, y entonces él se acomedió y dijo, la voy a ayudar. Y la ayudó a brincar ciertos obstáculos, dice, pero sin querer, dijo, pisé el nazo de la manguera, dice, de agua, y entonces dice, parece que adrede alguien le haya echado todo a la cara de la señora, dijo, y entonces dice, me dio mucha pena, porque tratando de ayudar, dice, pues la regué, ¿verdad? Y entonces dice que su maquillaje empezara a correrse. Le dije, bueno, mucho cuidado, le digo, porque pues todas estas cosas se pagan. Y para pronto, me hizo, pues ¿qué estaría pagando la señora? Hay tantas cosas, mis hermanos, que llegamos a hacer que tienen una consecuencia, ¿verdad? Hay accidentes que suceden, ¿verdad? Y eso no tiene nada que ver con que estemos pagando algo. Pero Dios decidió darnos a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él nosotros tengamos vida eterna. Hermano, es una decisión personal el aceptarlo o el rechazarlo. Y esto es sencillo, mire, es tan fácil. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí hemos hecho una decisión, algunos desde hace muchísimos años, hemos aceptado esa salvación, hemos aceptado ese precio que Jesucristo pagó en la cruz, que es gratuito. ¿Sabe dónde está lo difícil? Difícil es, como dice él, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esas tres cosas son las más difíciles de hacer, pero la salvación, mis hermanos, es gratuita. El precio que se paga es de obediencia, es de seguir, es de creer.
Y porque crees, vas a sufrir vituperios, burlas, etcétera. Pero eso no importa, porque esto es pasajero. Es solamente una etapa mientras estás aquí en la tierra. ¿Se burlan de usted cuando se enteran en su trabajo que es cristiano? Cuando está pasando por circunstancias o cuando está en medio de una situación. Hay quienes se burlan, hay quienes le dicen, como decía el salmista, dice: mientras me dicen mis enemigos, ¿dónde está tu Dios? ¿Alguna vez usted se ha sentido y se ha encontrado en algo así como que hay quienes se están burlando? Y muchas veces hasta en su casa, sus mismos familiares. Y qué triste que muchas veces hasta el mismo esposo, que es creyente o que no es creyente, etcétera, ¿verdad? O viceversa. Ahí es donde dice el Señor, dice: nuestros enemigos están precisamente en nuestra propia casa. A veces los hijos, cuando ya están grandes, hasta se burlan de los padres porque, ¿verdad?, se refugian en la fe. Y no es que se refugien, sino porque por convicción, porque han creído. Y eso sucede, mis hermanos. Y qué triste, ¿no? Porque usted está tratando de seguir, de confiar, de creer, de seguir al Señor, y va a sufrir todas esas cosas. Pero no se rinda. Hay un cántico que dice, es un himno: si otros se apartan de la senda, dijo, tú sigue a Cristo, porque lo van a ver. En el caminar, mis hermanos, nos vamos a encontrar con que muchas veces aquellos que nos trajeron a los pies de Cristo, nomás nos trajeron y se devolvieron o se fueron o se estancaron. Sucede. Yo he conocido, hay un joven que fue traído por otro joven que nació en un hogar cristiano y dentro de la iglesia, y lo trajo, pero aquel chaval, ¿y sabe de dónde lo trajo? Precisamente de allá, de afuera, allá de las fiestecitas, en los bailes, ¿verdad? Y un día lo invitó a la iglesia, y aquel muchacho vino y conoció al Señor ese día, y aceptó, y se quedó, y el otro pues nomás le dio raite, ¿verdad? Y ya se regresó al mundo. Y pasaron los años, y este joven llegó a ser pastor, y se ganó a su familia, y empezó en plantaciones de iglesia, etcétera. Ahorita es un gran pastor. Y en alguna ocasión cuando platicábamos, ¿y qué fue de Adrián? No sé. Dios lo usó por lo menos para traer a alguien más. Ahora, eso no quiere decir que por ese mérito, o él hizo mérito por traer a alguien a los pies de Cristo, no. Porque Ezequiel también nos dice que el hombre puede actuar justamente todos los días de su vida, pero si al final le da la espalda a Dios, todas las obras que haya hecho no le vienen a cuenta, no se le consideran. Y el hombre también pudo haber sido lo peor toda su vida, y en el último momento, ¿verdad?, decide arrepentirse y cree en la obra que Jesucristo hizo en la cruz, y es perdonado y tiene vida eterna. ¿Verdad que en los conceptos humanos para nosotros, en cómo hemos sido enseñados, eso no tiene justicia, no la vemos? Pero Dios es más justo que nosotros. Él es santo, Él es sabio, y Él sabe cómo funcionan todas estas cosas. Entonces, el hombre solamente puede hacer dos decisiones en su vida. Una, después de haber conocido la verdad, como dice Efesios 1, 13 y 14, dice: y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, desde que el hombre conoce el camino de la salvación, conoce a Jesucristo como el Redentor, ¿verdad?, él tiene una decisión para hacer. Tiene dos opciones: aceptarlo o rechazarlo. Entonces, para su inmenso amor a los seres humanos, Dios entregó a su Hijo unigénito. Y el unigénito Hijo cumple esta función, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mundo ya estaba bajo condenación. ¿Y cuál es la condenación, mis hermanos? Porque a veces no hemos entendido cuál es la condenación. El mundo sin Cristo está condenado ya. Ya va hacia la muerte, hacia el infierno, a la separación eterna de Dios. No va a haber luz, va a estar en oscuridad y en sufrimiento por la eternidad. Todos somos eternos, hermanos, todos.
Dice la Escritura que muchos se despertarán en aquel día, hablando del día de la resurrección. Van a resucitar los que van para el cielo y los que no van para el cielo. Pero todos somos eternos. Dice Daniel 12:2 que unos despertarán del polvo de la tierra, dice unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, la Escritura nos dice que nosotros nos cuidemos, dice el escritor a los hebreos, no sea que nosotros nos deslicemos. Dice el apóstol Pablo que yo, habiendo sido heraldo, o sea, el que anunció el evangelio para muchos, dice, yo mismo venga a desviarme, a perderme. Entonces, por eso debemos de permanecer en ese amor que Dios nos ha mostrado a través de su Hijo. Entonces, el propósito de Dios es que todo el que cree en su Hijo tenga vida eterna. Y hermanos, el creer implica obediencia. Por eso el Señor Jesucristo dice, sígame. Obediencia. Entonces, tenemos los resultados de la venida del Hijo de Dios. Dice el verso 18 que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ayer estuvimos ahí en una situación en la que pues la policía estuvo involucrada, ¿verdad? Y yo le decía a mi hermano, decía, no se preocupe, si usted si usted se lo van a llevar a la cárcel, yo le digo que me lleven a mí por usted. Pero no llegamos a eso, ¿eh? Solamente estábamos ya bromeando. Sabemos que por situaciones así no pasan esos casos. Pero los que creen en el Hijo de Dios son liberados de la condenación. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Nosotros ya íbamos a la condenación, ya estábamos condenados, íbamos a morir. Sin embargo, Él vino y puso su vida por nosotros, para que no tengamos que ir al infierno, para que no tengamos que vivir esa eternidad lejos de Dios. Entonces, los que no creen en el Hijo de Dios quedan bajo condenación, ya están condenados. Las actitudes humanas frente a la demostración del amor de Dios están en el 19, cuando dice que por causa de su desobediencia a Dios, los seres humanos prefieren estar lejos de Él, lejos de Cristo, que es la luz. La gente por decisión propia quiere estar lejos. Algunos tienen miedo a los cambios. Y yo sé que el hombre, mientras va madurando, y yo puedo ver esta situación en algunos de mis compañeros cuando me confían algunas situaciones y yo les tengo que hablar claro y explicarles un poco acerca de todas las consecuencias del error, del pecado, de las malas decisiones, porque estamos lejos de Dios, porque no conocemos los principios y entonces hacemos las cosas según el mundo actúa o según algunos nos aconsejan. Y le digo, muchas veces cuando tú estás pasando por dificultades, depende con quién o a quién vayas y le pidas consejos, te van a aconsejar, y muchas veces de una manera equivocada. Tienes problemas con tu esposa, vas y se lo platicas a alguien, y lejos de darte un buen consejo de reconciliación, de hazle así, de que, ¿verdad?, de decirte a lo mejor la verdad, viendo que tú eres el que está en el error, no te lo va a decir, solamente te va a decir, pues ahí déjalo, o sea, te va a dar el consejo equivocado y de una manera egoísta. El hombre, ¿verdad?, ahí echándose porras a los hombres, y muchas veces las mujeres con las mujeres, ¿no? ¿Y qué es el consejo que puede darse allá afuera cuando un matrimonio está mal? Pues tantas mujeres que hay, nomás déjala. Pues sí, no, pero aquí es que aquí es diferente, aquí te quitan la casa, aquí te quitan los hijos, aquí, ¿verdad?, las leyes están más a favor de la mujer. Pues entonces arregle sus cosas, trate de verdad con reconciliación. Entonces el consejo es diferente, mis hermanos. Entonces cuando les hacemos ver las causas del error, del pecado, y a veces vemos, no, pues es que vale más, mejor pedir perdón que pedir permiso. Dije, acuérdese de las situaciones que ha pasado por las malas decisiones. Las experiencias que vivimos tienen que enseñarnos algo. Tienen que aprender a enseñarnos
a tomar mejores decisiones y que sean las correctas. Muchas veces nos va a tocar perder, pero hay que hacer lo correcto. Entonces, en esa demostración del amor de Dios, el hombre, a pesar de que Dios ha demostrado su amor, no lo entiende, no lo comprende. Y es algo que queremos explicarle al mundo. La escuela bíblica de vacaciones, el hecho de hablar con una persona, con los vecinos. Gracias a Dios yo estoy teniendo algún acercamiento ahí con vecinos que están llegando, ¿verdad? A los que están ahí alrededor, pues yo hablaba con uno de ellos y me decía, cuando yo empezaba a hablarles de la palabra y me decían, ¿usted es feliz? Digo, yo gracias a Dios soy feliz, he encontrado, ¿verdad?, esta salvación en Cristo. Yo siento que cuando ya no esté aquí, voy al reino de Dios, que es lo que Él ha prometido. Me dice, pero ¿usted es feliz? Le digo, sí. Ah, bueno, pues si usted es feliz, está bien, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Yo respeto su religión y siempre ponen una barrera. Y tengo vecinos que conocen de la palabra. Le digo, pues, ¿qué les impide congregarse? Descansan los domingos, tienen la libertad. O es que el domingo lo usamos, ¿verdad?, para esto, para lo otro. No han entendido el gran amor que Dios nos ha dado. Pero cuando hay dificultades, vecino, ¿cómo le puedo ayudar? Dijo, sus oraciones. Sus oraciones son, yo sé que Dios responde. Entonces la gente necesita de Dios, pero en los momentos de angustia. Pero cuando las cosas están bien, no quieren ninguna relación con Dios. Qué triste, ¿no? En alguna ocasión quizás nosotros también hemos tenido amistades. ¿Y no le ha pasado que a veces cuando necesitamos de esas amistades, a veces ya hasta el teléfono perdimos y empezamos a buscar? ¿Por qué? Porque necesitamos algo. Así es como actúa mucha gente con Dios, solamente cuando se le necesita. Sin embargo, Dios no cierra sus puertas. La gente viene y le busca y Dios está ahí. Ese es el amor eterno de Dios. Un amor que nosotros no podemos entender. Un amor que muchas veces es hasta egoísta entre nosotros. ¿No es cierto que a veces como hijos, cuando fuimos más de 3 hijos, ¿verdad? Y veíamos que un hijo mal portado venía con los padres y buscaba algo y lo conseguía, ¿cómo se sentía usted? ¿No se sentía como el hermano mayor del hijo pródigo? Este fue y se gastó todo allá, tu dinero, y mira, yo aquí siempre trabajando, ¿verdad? Nunca me ha dado un becerro ahí para comerlo con mis amigos. Muchas veces nos sentimos así, ¿no es cierto? Mira, se fue, anduvo allá echándose sus canitas al aire, ahora viene, le pide perdón al Señor y aquí está allá en la iglesia. Qué bueno que regresó. Nos ponemos como egoístas, celosos, ¿verdad? Hay dos principios en esta escritura. Dios ha mostrado que verdaderamente nos ama. En estos versos nosotros podemos encontrar que Dios nos ama. Ese es un principio. No importa qué, Dios ama a los seres humanos. Dios ama al hombre. Y ese amor verdadero no es un asunto de palabras, pues el apóstol Pablo lo dice de esta manera en Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros, pero bien pecadores, o sea, no lo dice así, ¿verdad? Pero le ponemos énfasis porque eso es lo que hemos sido. Dios envió a su Hijo Jesucristo por causa nuestra. Esa es la demostración más grande de amor. Entonces, entregó a su Hijo unigénito. Mire,
y lo entregó para que fuera sacrificado, para que fuera muerto por nuestros pecados, a fin de que pudiéramos alcanzar nosotros vida eterna. Dios decidió amarnos y nos amó a toda costa, y no hay amor más grande. ¿Qué tan grande es nuestro amor? Hay personas que se quitan la vida por un desamor, por una decepción. Hay personas que se quitan la vida. Hay personas que en esa demostración de amor usan hasta la frase aquella, ¿verdad?, que usan allá en el mundo. Dicen, si amas algo, déjalo libre. Si es tuyo, va a regresar. Si no, nunca lo fue. Hay quienes dicen, bueno, yo amo tanto a esta persona que lo que quiero es que sea feliz. Y si le toca ser feliz con alguien más, bueno, pues a mí me tocará cargar esta cruz. Dios decidió amarnos y nos amó a toda costa. ¿Qué perdía Dios? Entregó a su unigénito Hijo. Ahora, Él es Dios, pero esto es una demostración de amor, una demostración que nosotros, ninguna posibilidad, mis hermanos, de poder hacer algo así, ¿o sí? ¿No? Aunque haya un familiar muy enfermo que a veces lo que necesita un riñón y usted tiene dos para ofrecerle uno, ¿verdad? Qué difícil. ¿Y qué tal le doy al más bueno y me quedo con el más malo? Y luego él bien vivito y yo muertito. No somos capaces. No tenemos la capacidad. Honestamente, ¿verdad que no? Ahora imagínese que se tratara de alguien que no lo quiere nadita a usted. Menos, ¿verdad? Que se muere. Favor le va a hacer a la sociedad. Dios no pensó así. Esa es la gran diferencia. Es algo que nosotros no podemos entender. Segundo principio ahí es que el destino eterno de los seres humanos depende de la decisión que tomemos en cuanto a Jesucristo. Como le decía hace rato, aceptarlo o rechazarlo. Él fue entregado en sacrificio por el pecado. Ciertamente Dios ha tomado la iniciativa para encontrarnos a nosotros. Ninguno de nosotros vino a Dios porque, ¿verdad?, un día usted se levantó y le nació el estar en la casa de Dios o el buscar a Dios. Quizá un día vino a la reflexión, pero ¿sabe quién hizo absolutamente todo? Dios. Dios puso los medios. Aún las circunstancias malas que la hicieron venir, fue Dios quien lo permitió. Y qué bueno que usted pudo reflexionar y tomar esa decisión de venir a sus pies. Pero hay quienes deliberadamente deciden rechazar a Jesucristo y hay quienes humildemente deciden seguirlo. Hace años hablaba con una persona que era afeminado y yo le decía que, pues, porque todos se burlaban de él, y le decía, no sientes incomodidad cuando los demás, de la manera como te miran, de cómo caminas, de cómo hablas. Tú sabes que Dios es experto en la transformación, si hay algo dentro de ti, ¿verdad? Pero échale ganas. Y yo no tengo ningún problema, dijo. A mí me gusta ser como soy. Y dije, pero tú tienes ese problema, dijo tú. Y pues profundicé un poco en hacerle algunas preguntas y me decía, yo llegué a preguntarle si era homosexual, porque afeminado y homosexual es diferente. Y él me dijo, y él nomás se rió con una sonrisa así pícara y me dijo, ¿tú qué piensas? Como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, mijo.
Quienes lo rechazan siguen bajo condenación de muerte, pero quienes lo aceptan tienen vida eterna. Y la oferta siempre está ahí. Mientras hay vida, hay esperanza. Si ya hiciste tu decisión, bendito sea el Señor. Vamos a seguirlo, vamos a negarnos a nosotros mismos, vamos a seguir cargando esa cruz y vamos a demostrarle a Dios de la manera como Él demostró su amor para con nosotros. Vamos a demostrarlo ¿cómo? Con obediencia, con servicio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra misión aquí en la tierra? Hemos sido llamados de las tinieblas a su luz. ¿Para qué? Para que anunciemos esas virtudes de amor que Él tiene para el mundo, de perdón. ¿Queremos ver una sociedad cambiada? Yo creo que ahorita el pesimismo es más grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no quiere nada con Dios. La gente vive en sus negocios. Y especialmente si ahorita les está yendo bien, menos. Vendrán tiempos mejores quizás, pero nosotros debemos de insistir a tiempo y fuera de tiempo. La Escritura nos manda que dice, aún que los forcemos a entrar. Yo creo que si hay a quienes no podemos forzarlos a entrar, por lo menos a nuestra familia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por ese amor eterno. El mundo lo entiende de una manera diferente cuando se habla de amor, pero nosotros hemos entendido ese amor sacrificial, ese amor, Señor, que muchas veces aún nosotros mismos pasa tiempo para que nos caiga el 20, pasa tiempo para que podamos comprenderlo, entenderlo. Y quizás hay cosas, Señor, que todavía siguen siendo como un misterio para nosotros, pero tú nos mandas, Señor, a que te amemos. Tenemos la mejor demostración de amor y nosotros no hemos demostrado que te amamos lo suficiente. Te suplicamos, mi Dios amado, para que las convicciones en nosotros sean tan fuertes, tan firmes, que en todo momento nosotros podamos participar, Señor, de ese anuncio, de esa declaración, de esa gran comisión que nos has dejado, Señor, para llevar esta palabra a todos aquellos que la necesitan. Ayúdanos en estos días, mi Dios amado, especialmente por este evento de la Escuela Bíblica de Vacaciones, donde podemos, Señor amado, aunque esto es todo el tiempo que podemos proclamar, pero que esta herramienta, Señor, podamos usarla para atraer el vecindario, amigos, familiares, compañeros de trabajo, a través, Señor, de los adolescentes, los jóvenes, de los niños, Señor, que en ese entusiasmo por venir, Señor, quizás a un tiempo de diversión, que ellos puedan descubrir las verdades que tú tienes, Señor, para sus vidas. Ayuda a cada maestro, ayuda, Señor, a nuestra hermana que está al frente como directora, Señor, de la escuela bíblica, a nuestros hermanos que participan en las diferentes áreas, a todos aquellos que al llevar, Señor, una invitación, Padre Santo, que las personas no cierren su corazón, sino que tú lo uses, Señor, como ese canal de bendición para traer vida eterna a esas familias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplicamos. Aquellos, Señor, que no han hecho una decisión, Señor, por el cielo, por la vida eterna, te suplicamos para que sigas obrando en sus vidas. Te lo suplicamos, mi Dios amado. Si en esta mañana, Señor, hay un corazón que decide rendir, Señor, que decide entregar, Señor, su vida a ti, te suplicamos para que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando. En el nombre de Jesús. Dice tu palabra que es tu Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En este momento, mi Dios, te suplicamos para que tú hagas la obra. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacer esta invitación. Si hay alguien entre nosotros que no ha hecho esta decisión, recuerde que el hecho de que hayamos nacido en un hogar cristiano, a veces asumimos que eso ya
porque vienen a la iglesia siempre, usted ya es salvo, pero usted tiene que hacer una decisión personal. Si eres adolescente, si eres joven, si nunca has hecho una decisión por Jesucristo, este es el día. Hoy puedes abrir tu corazón y decirle al Señor: yo quiero ser una nueva criatura, yo quiero ser tu hija, tu hijo, yo quiero que perdones todos mis pecados. Porque el hecho de que hayamos nacido en un hogar cristiano no quiere decir que somos santos y somos perfectos, sino que como todo ser humano hemos pecado y necesitamos del perdón de Dios. ¿Lo necesitas en tu corazón? ¿Quieres hacerlo en esta mañana? Levanta tu mano y yo quiero orar por ti. Amado Dios, muchas gracias por esta oportunidad que nos das hoy. Y te suplico, mi Dios amado, si hay algún corazón que todavía está distante, un corazón que todavía, Señor, no ha sido entregado, no ha conocido, suplico, mi Dios amado, para que tú estés obrando. Y como dice tu palabra, que aquellos que estaban alineados para salvación, y es que como tú conoces, Señor, nuestro futuro, en tu omnisciencia, Padre Santo, te suplico para que prepares esas vidas y esos corazones para que en el momento oportuno, Señor, cuando tú lo has planeado, Señor, eso suceda. Suplico, mi Dios, para que puedan tener vida eterna en Cristo Jesús. Muchas gracias.